Bienvenidos a La órbita de Workosfera, un programa de conversaciones casuales que suceden con la gente que ronda alrededor de la órbita de Workosfera Coworking. Conoce a increíbles personas que con su ejemplo en áreas de negocios, emprendimiento o activismo son dignas de ser escuchadas y admiradas. Bienvenido a una nueva conversación en La órbita de Workosfera con José Adrián. La órbita de Workosfera, una iniciativa de Workosfera Coworking, presentado por Enigma y Parky Móvil, producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenido Jorge. Gracias, José Adrián. Me da mucho gusto que estés acá y que sigas siendo parte de Workosfera. Y bueno, voy a empezar presentando a nuestro invitado el día de hoy, Jorge Lezama, un gran amigo mío y una persona que admiro mucho profesionalmente. Eres un... yo diría que eres como un inquieto emprendedor con doble cachucha. Le juegas bien a la parte corporativa y tienes un puestazazo que ahorita me gustaría que nos des una introducción de tu trayectoria profesional, pero también tienes esta como cosquillita emprendedora, ¿no? Que creo que es el balance perfecto porque has trabajado de cerca con emprendedores que tienen esta pues, o tiempo, disposición, estas ideas, y entonces te has involucrado con ellos para despegar sus proyectos y al mismo tiempo estás generando en paralelo cosas innovadoras, ¿no? Entonces eres una mezcla rara en términos de o eres ejecutivo normalmente, te quedas en esa cachucha, o eres emprendedor. Y bueno, la cachucha que tiene Jorge es yo lo que creo que va a generar innovación en nuestro país, porque la experiencia y el capital que tienen a veces los corporativos, si se lleva al mundo del emprendimiento, pues obviamente generamos esta combinación de lo mejor de los dos mundos. Entonces, para mí, Jorge, es un honor tenerte en la órbita de Workosfera. Y bueno, pues muchas gracias por aquí acompañarnos siempre a todas nuestras travesuras y proyectos y siempre ser un mentor de los emprendedores que están aquí en Workosfera. Oh, gracias a ti, José Adrián. Me encantó la parte de la presentación que dijiste que somos grandes amigos, porque así te considero yo. Gracias. Y también me considero amigo de Workosfera, o sea, claro. Como dices tú, no trabajo aquí, pero me encantaría trabajar aquí y me encanta el concepto y me encanta lo que has logrado, lo que han logrado ustedes. Muchas gracias. De cómo lo han ido creciendo el concepto, porque no solamente creciendo el número de gente. Desde el principio estuviste en el centro, has ido viendo cómo me ha ido tocado ver todo el desarrollo y seguiré siendo parte de Workosfera mientras tú me lo permitas, así es que muchas gracias. Yo encantado. Lo que decías es cierto, no es tan frecuente encontrar gente que tenga experiencia en los dos mundos al mismo tiempo, porque normalmente suena como algo disyuntivo, o sea, como que tienes que escoger entre uno u otro, ¿no? O en algún momento algunos que escogieron el tema corporativo y después de unos años deciden emprender y dejan ese mundo, o al revés, trataron de emprender, no jaló y entonces acabas empleándote con uno. Y una pregunta muy frecuente es que ¿cuál de los dos mundos es mejor, no? O sea, ¿qué es mejor? Si el mundo de emprender y de tener tu propio negocio, de ser tú y de tú tomar las decisiones y al final ser el que toma la decisión final, ser tu propio jefe, que tú y yo sabemos que eso también tiene sus historias atrás, pero sí, claro. Tener ese concepto de ser tu propio jefe o al revés, pasar y ser el empleado de alguien, ¿no? Trabajar para alguien y hacer rico a alguien, que de repente sea el concepto. Y te puedo contestar honestamente que no hay un mundo, uno mejor que el otro. Y yo creo que eso es lo que hizo que yo tenga hoy un poco más de 25 años trabajando y siga no teniendo una decisión concreta de decir cuál de los dos es mejor. O sea, uno tiene pros y el otro tiene contras. ¿Cuál tiene el pro, el de ser empleado? Pues que de repente tienes un mundo en el que puedes tomar riesgos, que al final ser emprendedor se trata mucho de eso, ¿no? De tomar un riesgo, y en el mundo corporativo lo puedes tomar a costa del dinero de alguien más, ¿no? Claro. También al final, pues los beneficios que pueda traer ese riesgo que tomaste, pues se van a quedar en los beneficios de la empresa, pero si estás en una empresa buena, pues al final también vas a tener un crecimiento, vas a tener una experiencia y vas a tener cuando llegues a ciertos niveles también un glamour que es diferente al de ser emprendedor, ¿no? Que tú mismo no te darías, ¿no? El de repente, pues juntas internacionales o viajes, todo eso de repente, sí, pues en un mundo corporativo, ¿no? Ciertas prestaciones que no tendrías probablemente, al menos después de muchos años de ya ser un empresario exitoso, ¿no? Ya no un emprendedor, ya no un startupero, ¿no? Ya se vuelve como... Entonces, por eso digo, tiene sus pros, sus contras. Yo, me preguntabas un poco de trayectoria, hubo en algún momento en el que sí pensé que tenía yo que dejar lo que estaba yo haciendo para emprender algo diferente, porque siempre tuve esa inquietud
Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde trabajas? ¿Qué camino? Mira, trabajo en T-Systems, que es una empresa global, es una empresa internacional. La matriz es Deutsche Telekom, que es la empresa más grande de comunicaciones y de tecnología de Alemania, y una de las más grandes de Europa, diría yo, está en el top 2, top 3, de repente es la número 1, depende cómo midas las cosas, y con presencia en algunos otros países fuera de Europa, ¿no? Entre ellos Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte con T-Mobile y algunas cosas también en Asia. Yo trabajo en la empresa que se dedica a ver grandes corporativos dentro de Deutsche Telekom, que somos T-Systems, que nos dedicamos a temas de tecnología de información, no de comunicaciones, sino más en enfoques tecnología de información, y atendemos a empresas grandes. Aquí en México atendemos a empresas grandes, por ejemplo, mexicanas, un grupo Alfa, Vitro, internacionales como SmartFit Kappa, nacionales como Grupo Modelo. Nuestro cliente más importante hoy es el SAT, el que nos cuesta mucho trabajo a muchos de nosotros hasta pronunciarlo. El SAT, que hay que reconocer que es de las entidades con mayor avance tecnológico que hay. O sea, un pesar de todos los que pagamos impuestos es que de repente saben más de nosotros y de nuestros gastos que nosotros mismos. Sí, claro. Y a veces son exagerados, pero tú llegas a fin de año y de repente cuando ves tu declaración dices, pues yo no me acordaba que había gastado en esto o que este ingreso me había llegado. O sea, de repente el SAT sabe más que tú, ¿no? Pero tiene que ver con tecnología. Claro, exacto. Sí, con un buen propósito, se supone. Claro. No ya hablar de política será otra cosa, pero claro, el propósito de cobrar los impuestos, que es lo que tiene el gobierno, lo hace muy bien. Y ustedes dan ese soporte técnico de alguna manera. Nosotros damos la operación técnica, o sea, lo que es, ellos tienen ciertos centros de datos, nosotros tenemos otros centros de datos donde alojamos información de ellos y a la vez nosotros operamos para que eso esté disponible, ¿no? Lo que no se ve, nosotros hacemos lo que no se ve dentro del tema de sistemas, ¿no? Lo que es el portal, lo que ves así, eso lo hacen ellos mismos, pero lo que está detrás para que eso funcione lo hacemos nosotros. Y en este caso específico, por ejemplo, un cliente como el SAT o estos clientes internacionales como del Grupo Modelo, ¿tú qué haces en esta empresa? O sea, ¿tú qué haces en T-Systems? ¿Tú estás en venta, estás en la parte financiera? Yo estoy en la parte administrativa. Yo tengo muchos años de estar en la parte administrativa. Soy el CFO, Chief Financial Officer, de México, de Estados Unidos y de Canadá. Eso es algo extraño dentro del grupo porque normalmente el CFO es uno por país. Pero hace un año decidieron que podía yo hacerme cargo de Estados Unidos. Hace un poco más de un año y medio ya tengo esa responsabilidad de tener también Canadá y Estados Unidos como CFO. No tenemos una administración regional, sino en Estados Unidos trabajo con un equipo, con un board de directores, con un consejo de directores diferente al de México y diferente al de Canadá. Entonces eso lo hace bastante interesante. Eso lo hace bastante interesante, por no decir mucha chamba. O sea, tienes mucha chamba, tienes muchas responsabilidades internacionales. ¿Y en qué momento tienes tiempo de pensar en emprendimientos y voltear a ver startups o tú mismo empezar tus propios proyectos? ¿Qué estás haciendo? Que esa inquietud te digo que la traigo desde siempre, desde la universidad, que de repente cuando estás ahí se te empiezan a ocurrir hacer algunos negocios. Mi primer negocio lo hice en segundo de preparatoria, que fue una revista para el colegio. Y era unos amigos tenían la inquietud genuina de que hubiera una revista donde hubiera contenido y hubiera diseño y todo ese rollo. Y a mí me surgió la iniciativa genuina de hacerlo negocio, de poder ganar dinero con eso. Y fue un buen negocio. De hecho, se lo tuve que heredar a mi hermano porque yo dejé de ser estudiante cuando salí de tercero de prepa. Y hasta mi hermano heredó el negocio por un par de años también, porque no era un negociado, pero al final te ganabas para tener más ingresos como estudiante, ¿no? Entonces ahí empecé y ahí siempre he tenido la inquietud de emprender. No lo hice desde un principio, ahí te voy a contar una parte de la historia profesional, porque entré a hacer unas prácticas profesionales a Volkswagen. Y yo no quería entrar a Volkswagen, porque a mí se me hacía que entrar a Volkswagen, y es una super empresa, no tenía yo nada en cuenta como empresa, pero sentía yo que te acababas convirtiendo en un empleado más, ¿no? En un número más, al ser una empresa tan grande con tanto especialización, te acababas especializando y acababas siendo un número más. Pero por circunstancias, un amigo estaba allá y me dijo, oye, voy a dejar mis prácticas, si quieres te recomiendo, y ven. Y fue así como, bueno, pues ¿qué voy a hacer el verano? En lugar de estar en mi casa haciendo nada, pues dije, pues voy a hacer el verano en Volkswagen. Y de ahí me quedé a trabajar. Me ofreció, el que era mi jefe, todavía me faltaba un año para terminar la universidad, me ofreció que me quedara aquí ya como empleado y combinara yo con la universidad. Entonces el último año de la universidad lo hice trabajando ya de tiempo completo para Volkswagen
y estudiando estudié en la UDLA y estudiando en la UDLA. Entonces eso lo hizo bastante interesante ese año, porque fue mucho trabajo hacer las dos cosas. Y cuando terminé me dijo, pues no seas tonto, ya con esto creciste, y de hecho me dieron una promoción y todo eso. Y pues ya como que me enganché en ese mundo y no hubo el tiempo de decir, pues voy a emprender mi proyecto. Y fueron dándose cosas, cambié de empresa, cambié de Volkswagen a Gedas, que en ese tiempo era una parte de Volkswagen, pero una empresa independiente que hacía tecnología de información. Trabajé en Gedas y de ahí surgió la oportunidad de irme a Estados Unidos a trabajar allá un par de años dentro de Gedas mismo. Entonces también me casé, me fui a hacer eso, y cuando estaba yo en Estados Unidos fue cuando más me surgió la idea de emprender algo, porque cuando voy a regresar a México, sí tenía yo la intención, mi esposa y yo teníamos los dos la intención de regresar a México, pero cuando te vas en un corporativo no sabes cuándo va a ser el regreso. O sea, y aparte me imagino que ha de haber cierta trampa, ¿no? Como que dices, híjole, pues ya empiezas a crecer, empiezas a ganar un poco más de dinero, empiezas a ver beneficios y dices, híjole, perder esto se vuelve de alguna u otra manera... Te casas, tuve a mi primera hija allá, entonces todo eso empieza así a ser un freno. Sí, más riesgo, pero pues ya no puedo tan fácil. Entonces regresé y sí emprendimos, puse una mueblería, trabajando dentro de Gedas todavía. Después T-Systems compró Gedas y por eso se convirtió en T-Systems, y empecé una mueblería. Tuvo que ver el empezar en este mundo de mentoría y todo eso, Vincent Esperanza, que en ese tiempo era el gerente, porque yo creo que ni director se lo podía llamar, era el único que trabajaba en Endeavor Puebla, creando el capítulo Puebla ahí en conjunto con la UDLA. Alguien nos presentó, un decano de ahí de la UDLA nos presentó, y yo fui uno de los primeros mentores a los que invitó Vincent en Puebla, y de ahí pues me empecé el contacto con el mundo de gente que en ese tiempo yo todavía era joven, pero ellos eran más jóvenes, y entonces ahí es donde yo emprendí. Lo primero fue una mueblería, y después con algunos otros proyectos pues me fui involucrando. En algunos surgió que me invitara a ser socio de él en su empresa. Tuvimos buena comunicación, yo como mentor, él como emprendedor, y estuve en su consejo un tiempo, y después me invitó a ser socio, y ya de ahí empezó a darse el que empezara yo a meter en eso y a emprender diferentes cosas que han funcionado bien hasta hoy, y cosas que no funcionaron en su momento y que fueron grandes fracasos también, ¿no? Parte de la experiencia. Ha sido parte de la experiencia. Oye, ¿y se te quitó el gusanito de emprender y estás tranquilo en el mundo corporativo, o en algún momento lo quieres dejar el mundo corporativo, o crees que combinan muy bien los dos? O sea, ¿en qué estás? La gente me dice, o sea, los que tienen más experiencia que yo, que son dos mundos que no puedes acabar combinando en el largo plazo. Pues ya llevo 15 años combinándolos, entonces tampoco me siento como que voy a tener que decidir por uno u otro. Lo he dejado llevar un poco. Fíjate, aquí te voy a confesar algo. Yo creo que hace un año y medio, cuando me ofrecieron lo de Estados Unidos, yo estaba muy cerca de tal vez sí dejar la empresa, de ya pensar dedicarme solamente a otro emprendimiento que tengo ahí. Y de repente me ofrecen lo de Estados Unidos y digo, bueno, pues suena bien. Yo al contrario pensaba que ya era mi momento de salir, y fue al revés. Todavía tuve un crecimiento cuando yo veía que ya crecer. Que es parte de la trampa que decíamos hace ratito, ¿sí? O sea, que dices, híjole, es una trampa. O sea, si vas dando esos pasitos. Es una trampa. Yo se lo digo a gente joven, todo, ¿no? O sea, cuídate de no caer en esa trampa. Porque de repente sí hay que tener el valor. Y tengo que reconocerlo. Yo creo que yo no lo tuve en algún momento de decir, dejo lo que tengo y me dedico solamente a emprender. Si lo hubiera hecho, no sé cuál hubiera sido el resultado, si esos emprendimientos hubieran sido más exitosos o no. A los 5 años hubiera tenido que regresar a buscar chamba en alguna empresa, porque los emprendimientos no se dieron. El hubiera no existe, ¿no? Para empezar, el hubiera no existe, pero ahorita no tienes ese arrepentimiento. No. O sea, o sea, tu experiencia viendo para atrás, diciendo, a ver, esto fue lo que pasó, y hoy donde estás parado, pues tampoco tienes ningún tipo de hubiera, ¿no? O sea, aunque no sabemos qué hubiera pasado, pero tampoco te quedaste con el gusanito. No, que con el gusanito no me ¿Qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, pensando en dos tipos de personas, ¿no? El que está recién empezando y que está, como decía hace ratito, no caigas en la trampa del mundo corporativo, pero qué tanto puede ser que digas, pues, entra, y si entras, entonces ahorra tantito, y luego ya que ahorraste emprende, o emprende luego, o sea, Yo sí pudieras escoger qué hacer, yo sí entraría a un corporativo y te entraría con la idea, si de veras tienes ganas de emprender, de un tema como de intraemprender.
O sea, dentro del corporativo tú mismo buscar un corporativo que permita eso, que hoy hay más y más y más, Claro. que permita el que tú llegues a hacer cambios, el que tú llegues a emprender dentro de la misma empresa. A ver, hablemos del intrapreneurship. A ver, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo defines? Pues es lo que te decía yo ahorita, es el poder emprender dentro de una, suena redundante, pero poder emprender dentro de una empresa ya establecida, dentro de una organización que te da recursos, que es lo que normalmente un emprendedor no tiene cuando empieza, recursos económicos, recursos humanos, recursos materiales, normalmente no los tienes. En una empresa tienes esa ventaja que normalmente puedes empezar con esos recursos. Tienes limitaciones porque no te va a permitir emprender hasta donde tú quieras. Seguramente la empresa va a tener políticas, va a tener reglas que te va a poner cierto límite hasta donde puedes crecer, pero no vas a arriesgar tu patrimonio, no vas a arriesgar tu vida. Quizás sí arriesgues también tu prestigio, arriesgues tu reputación, pero no al grado de cuando estás totalmente afuera. Entonces, yo creo que no está nada malo el emprender con los recursos, que es un negocio entendido de los dos lados, porque no estás abusando de la empresa. La empresa también se está ahorrando mucho teniendo una emprendedora allá adentro y haciendo quizá un cambio significativo. A ver, ese punto es importante porque a veces o difícilmente los emprendimientos, bueno, vamos a pensar un paso atrás, ¿no? La innovación sale de pensar fuera de la caja y los corporativos terminan a veces pensando dentro de la caja, ¿no? O sea, el caso de Kodak, ¿no? O sea, Kodak no se dio cuenta que estaba en el negocio de las fotografías, ellos estaban en el negocio de la imprenta de fotografías, que es muy diferente, ¿no? Ellos tenían máquinas, tenían papel y su negocio era muy diferente y no vieron que la competencia directa era pues no nada más otra empresa de papel o otra empresa de rollos, era un recuerdo, directamente una fotografía con recuerdos, ¿no? Entonces Kodak no se dio cuenta y existe la historia de que alguien se acercó y les dijo, ¿no? El mismo caso de Blockbuster que llegó a Netflix y tampoco le hicieron caso, ¿no? Entonces, vender, y no quisieron hacer la cámara digital, ¿sí? ¿No? ¿Cómo le haces para que estos dos mundos, que el emprendedor ve una problemática, entiende una necesidad, identifica algo, innova y como dices, no tiene estos recursos, pero que el corporativo le diga, órale, lo que tú traes me interesa? O sea, ¿cómo podemos hacer que pase más en el ecosistema? Porque justamente ahorita que hablabas de Endeavor, ¿no? O sea, tú tuviste un programa con Endeavor donde te acercaban emprendedores que de alguna manera te resuelven problemas que la empresa tiene y que internamente es difícil resolver. Pero eso nace porque tú eres así, no porque T-Systems como tal lo traigan en su ADN. ¿Qué tanto puede pasar que los corporativos no tienen este ADN y cómo podemos hacer para que suceda más? O sea, ¿cómo combinamos estos dos mundos? Yo creo que hoy empieza los corporativos a entender eso, o sea, el valor que tienen. Quizá yo lo entiendo en T-Systems, pero yo creo que ya hay otros corporativos como T-Systems que se acercan de startups, que se acercan de emprendedores y a veces los hacen sus propios empleados y les permiten ese tema desarrollar. Sí es difícil, porque yo lo digo mucho ahí dentro de la empresa, que somos muy buenos para convertir a la gente al sistema, que es un poco lo que tú decías. O sea, llegas con ideas, que eres un emprendedor y que dices, oye, aquí yo haría esto diferente o desarrollaría un producto así, y de repente y la empresa te acaba haciendo a la empresa. A ver, espera. Está bien padre tu idea, pero ahorita haz lo que tienes que hacer. O sea, termina primero este trabajo y después me dices tu idea. Oye, ¿por qué lo tengo que hacer así? Pues porque siempre lo hemos hecho así, o sea, tranquilo. Pero ¿cómo? Es que al jefe así le gusta. Entonces, esos argumentos vamos matando la innovación. La innovación, la capacidad de la gente de tener nuevas iniciativas, la capacidad de desarrollar nuevas soluciones. Ahí es donde creo que sí está el mensaje para decirle a los empresarios, a los directivos, a los corporativos, frena un poco eso. Tú mismo darle chance a la gente a innovar. Ahorita que veía lo de que tienes aquí atrás la cafetera de Nescafé, el proyecto más exitoso que ha tenido Nestlé en los últimos años es Nespresso. Es la división más rentable, al menos hasta hace un año, no sé cómo vayan hoy, pero hasta hace un año y seguramente han de ir igual de bien. Nespresso era su división más rentable. El cuate que lo desarrolló se tardó 5 años en convencer a Nestlé que era una buena idea. Y cuando los convenció, dijeron, bueno, a ver, vamos a probar. Y de repente se vuelve la división que hace los márgenes, porque te venden la misma taza de café que vale $1 en el sobrecito de Nescafé, ahora te lo ponen en una cápsula bonita y te lo venden en 15 pesos. Al usuario, y compras la cafetera y te esclavizas con las cápsulas de ellos
Y Sí, con el el modelo sistema de la de impresora, ellos, ¿no? todo. De que su modelo de negocio es todos los cartuchos, pues Nestlé lo hizo muy bien, Lo hizo que de tenía maravilla. esclavizado, ¿no? Pero a lo que voy es al que lo emprendió, o sea, no lo escuchabas. Entonces las empresas creo que tenemos que empezar a cambiar en eso. Si no queremos que eso se conviertan los Netflix, los que se acaban comiendo lo que era tu negocio, Claro. ¿no? Lo que pasó con las cámaras digitales. Y que el caso de o Netflix las cámaras es- digitales no vieron los celulares. Claro, Porque todo el mundo claro. hablamos de Kodak, pero las cámaras digitales no vieron venir el celular. Sí, claro. Hoy, de ¿quién acuerdo. trae una cámara? Digo, al menos que seas un profesional, un experto que la necesites como esta, pero si no, Sí. todo el mundo andamos ya con una cámara en la mano, ¿no? Sí, sí, sí. No de lo vimos acuerdo. venir. Y entonces, a ver, o sea, ¿qué consejo le das a los corporativos? ¿Qué consejo le das a los emprendedores? Creo que esa es la parte que yo quiero sacar de esta conversación contigo. O sea, el emprendedor le dices, pues sí, agarra experiencia o agarra lana y luego emprende, no te caigas en la trampa. Existe la trampa, o sea, reconocer que existe. A veces es muy tarde, ¿no? O sea, justo que dices, bueno, pues ya estoy casado y tengo hijos, ¿para qué le arriesgo? Ya ahí empieza esa trampa, ¿no? Pero por otro lado, puedes hacer lo que tú estás haciendo y decir, bueno, sigo acá, tengo este safety net, aunque tampoco es tan safety net, ¿no? O sea, ya vimos que con coronavirus, pues, o cualquier crisis financiera, pues te corren a miles de personas de un día para otro, ¿no? Entonces tampoco es tanta garantía. Entonces, pues en los dos lados de la moneda tienes estos riesgos. La experiencia personal es, pues por lo menos saciar tu gusanito y yo no creo que debemos ser embajadores de emprender, o sea, más bien debemos ser embajadores de innovación, Sí. porque la innovación puede pasar dentro del corporativo, puede pasar fuera del corporativo y hay que tener esta apertura de ambos lados de la cancha, porque el corporativo puede invertir en una startup, genera innovación que puede estar afuera, que le da un servicio directamente al corporativo, que es lo que tú has buscado hacer, y también de alguna manera el emprendedor puede tener esta humildad de decir, pues puede ser un buen cliente para mí y terminar diciendo, no, pues yo puedo desarrollar la tecnología y crecer sin ti, pues no, difícilmente puedo crecer sin ti, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, como que ese es Sí, no está fácil la respuesta, o sea, no es una, pero No es hay lo que una. estás diciendo. Es como también gente como tú, gente que está en este medio y que entiende esos dos mundos, las aceleradoras que hay, ahora me tocó trabajar con otra aceleradora que no es Endeavor para un proyecto de un concurso que hicimos interno, entonces hay varios ahí afuera intentando eso, cómo acercar esos dos mundos y también no nada más emprender por emprender, o sea, hay universitarios y hay ciertas universidades que tienen un poquito más eso, que salen y se sienten unos losers si no emprenden algo y es una necedad a veces que nos ha tocado a ti y a mí, a algunos me ha tocado mentorearlos y en algunas de esas mentorías has estado tú, que de repente es ya, o sea, ya es una necedad en que dices, no, o sea, empléate, date el tiempo de tomar experiencia, a lo mejor no dinero, a lo mejor ni siquiera te da tiempo de ahorrar, pero sí de tomar la experiencia, de decir, Claro. de tomar tablas para hacer las cosas, ¿no? Y hay quien nace con eso. Claro. Hay emprendedores que a los 20 años están haciendo cosas maravillosas y que no necesitan 3, 4 años más de madurez, pero muchos sí lo necesitan y es la mayoría. Mira, justo Necesitamos madurar un poquito. Endeavor sacó un estudio en donde casi el 80% de los emprendedores que tienen Endeavor en la red tienen de 35 a 45 años. Eso es un rango de cierta madurez, Sí. donde no son los chavitos recién graduados, pero bueno, pues al final ya estas personas de 45 años seguro ya tienen hijos, entonces tampoco es como que no estás con este riesgo. Entonces yo creo que igual y viendo la trayectoria de ellos, fueron empezando y pues en la combinación de las dos como funcionan muy bien. Entonces bueno, ¿cuál es el futuro de Jorge Lezama? ¿A dónde vas? ¿Vas a seguir creciendo como en el mundo corporativo? ¿Te seguimos presentando startups? ¿Qué hacemos? A mí me siguen presentando startups. A mí me encanta el mundo del emprendimiento, me encanta trabajar con jóvenes y con chavitos que traen ideas súper locas y con gente que ya las trae más maduras y que trae ideas de cómo hacerlo. Eso es lo que yo quiero seguir haciendo. Me encanta participar en consejos. Eso es algo que me han invitado algunos de empresas pequeñas, a veces ya a un par de empresas más grandes también estar ahí y eso creo que se me da. O sea, creo que lo que yo quisiera es poder transmitir la experiencia que tengo, que tú lo decías al principio, de esos dos mundos, ¿no? Claro. ¿Qué espera dentro del mundo corporativo para Jorge Lezama? No sé. O sea, yo creo que cambiar de empresa no lo veo en mis planes. O sea, yo creo que seguiré ahí el tiempo que me aguante y de ahí es dedicarme a eso que te estoy diciendo, a consejos, a emprender junto con alguien o a emprender algunas cosas propias que todavía están ahí
en la lista de espera, ¿no? Pues qué padre, la verdad, felicidades. Yo admiro muchísimo lo que has hecho tanto profesionalmente en el mundo corporativo, como obviamente la parte de tu inquietud emprendedora. Pero creo que lo que más admiro es esa apertura de permitir la inquietud emprendedora de otros y tú de alguna manera saciar tu inquietud a través de la inquietud de otros. Y eso a mí, por ejemplo, me ha sido un buen mentor o ha sido un buen amigo en el que puedo acercarme contigo a preguntarte cosas sin que directamente estés en el consejo y tal. Creo que ha sido un buen aliado y creo que tu camino, yo te auguro un buen futuro emprendedor porque seguramente Gracias, mientras más experiencia vas adquiriendo, pues obviamente más vas contribuyendo. Y yo quiero comprometerte a que hagamos este ejercicio a nivel, por lo menos regional, ¿no? O sea, cómo de verdad hacemos un esfuerzo para hablar con los corporativos y hablar con los emprendedores. Eso creo que puede ser unas cosas que más se necesitan para fomentar innovación, ¿no? Que es lo que necesitamos en Puebla, que necesitamos en México y pues creo que tú eres un pilar importante para lograrlo. Gracias, José. Yo encantado de comprometerme contigo, comprometerme con el ecosistema emprendedor aquí, pero como visto, al menos regional, al menos en Puebla. Y encantado de poder apoyar eso. Creo que el que lo entiende, que hablabas hace un rato de los corporativos, el corporativo que lo entiende se enamora de la idea, o sea, porque se da cuenta del valor que tiene y quizás te mal decirlo, pero de lo barato que es hacerte llegar de ideas tan buenas en lugar de tener un laboratorio ahí que te cuesta millones de dólares al año de estar haciendo investigación y desarrollo, de repente decir, pues ahí están, o sea... Sí, casi outsourceas el departamento de innovación, el Research and Development, ¿no? Exactamente, tú no los llegas, los orientas un poquito y de repente dices, oye, me acabo de ahorrar año y medio de desarrollo de esto, claro, porque este cuate ya me trajo la idea y ya me ahorré año y medio de discusiones. Eso definitivamente es lo que tiene que pasar más. Y pues felicidades por hacerlo, tanto como corporativo como título personal y yo te agradezco por ser cercano al ecosistema, de verdad. Siempre lo estaré disponible. Pues, gracias. Pues salud. Muchas gracias. Gracias, José Adrián. Muchas gracias, Jorge, un gran amigo, un gran mentor y pues ya comprometido con el ecosistema oficialmente ahorita, pero siempre ha estado comprometido. Gracias. Bien, muchas gracias. La órbita de Workosfera, una iniciativa de Workosfera Coworking, presentado por Enigma y Parky Móvil, producido por Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Las conversaciones suceden en el Oasis, el punto de contacto con los coworkers. Conversaciones casuales que son las que detonan comunidad, colaboración e innovación. Justamente, la oficina de José Adrián. En la órbita de Workosfera con José Adrián. Nos vemos. Hasta la próxima conversación.